Hermanos, que el Señor os bendiga grandemente. Bienvenidos a la casa del Señor, bienvenidos a este lugar. Saludos a los que nos ven desde su casa, desde cualquier dispositivo. Que el Señor los bendiga. Que el Señor os llene de paz también. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Poco a poco ya vamos avanzando. Poco a poco. Somos algo más. Algo más de 100 personas en la iglesia, pero somos algo más de 100, entonces si nos ajustamos exactamente al ritmo de vacunación, significa que aproximadamente 4 o 5 personas de la iglesia están vacunados. No están diciendo el 4%, 4 o 5% por ahí, o bueno, pongamos el 3%. Si somos 100, tiene que haber 3 personas que se han vacunado. ¿Quién se ha vacunado? A ver que lo vea yo. La Noemí, 2. Y la Alicia, 2. Giovanni, el siguiente. No, el siguiente. Pero hay voluntario. Bueno, ellos os pueden dar testimonio. Ni un problema. Bueno, a lo mejor te sientes un poco indispuesto, esto, lo otro, tal, pero no les pasa nada, ¿no? Ni tartamudean, ni hacen cosas raras, ni tal. Entonces, yo me gustaría recordar a la gente, sean valientes. Hablaba esta mañana con uno de la iglesia, me ha costado convencerle. Entonces dice, pues sí me voy a vacunar, pero claro, cuando salió por la puerta al final no sé si lo convencí aquí, pero no sé si luego. Pero a vacunarse cuando les llamen. Sean valientes, amén. No pasa nada. ¿Ok? A ver si eres como aquel que teníamos en la iglesia. Me acuerdo que nos fuimos al Waterwall y entonces del tobogán más alto, el más alto que hay, ¿no? El kamikaze le llamaban, el tobogán más alto, que aquello que caía, yo no sé cuántos se acuerdan, pero en aquella época venía un dominicano a la iglesia alto, bien fuerte, bien fornido el tipo, 100 y pico kilos de peso, pero además atleta. Y así con buena planta. Y entonces nos fuimos al Waterworld a la iglesia, y cuando cuando tú veías a la persona que estaba en lo alto del tobogán, que se iba a tirar, que pillaban una velocidad, lo veías así de pequeño. Y entonces fui a este tan fornido así y le dije, oye, sube para arriba y tírate. Y me mira así y me dice, yo de allí no me tiro. Un tiarrón que me sacaba la cabeza. Y entonces le digo, pero ¿cómo que? Digo, pero sube para arriba. Que no. Y al final lo miré así y digo, mira, en la iglesia de Malgrano hay cobarde. Y entonces me miró el dominicano así fuerte y me mira y me dice, aquí tiene el primero. Digo, será el tipo flojo, ve y tírate de allí. Bueno, pues cuando le llamen, vacúnese, sin temor. Amén. Luego otra cosa, acordaros, mirad, vamos a continuar con los 2 cultos por la mañana. Ya sé que a algunos les gusta la tarde, ya me lo han dicho, me ha llegado. Lo que pasa es que por temas de logística, para poder coordinarnos mejor, estaremos un tiempo por las mañanas, ¿vale? Entonces haremos 2 turnos y hay que ser puntuales en la salida. Lo digo para poder asear el lugar, a ventilar y que el segundo turno pueda entrar, ¿vale? Me sabe mal, ya sé que nos gusta despedirnos, saludarnos, aunque sea en la distancia, poder preguntar cómo estamos, pero ya los tiempos son especiales. Entonces mantendremos el culto de 11 a 12 y el siguiente lo tendremos de 12:30 a 1:30, 2 turnos. Entonces hay que hacer lo de siempre, hay que escribir a la secretaria de la iglesia, a Yulisa. Si alguien no lo sabe, es ella la que tiene la nena allí. Si no, le decís que os anote para el turno 1 o el turno 2. Cuando se llene uno, más o menos calculad 50 personas, 50 y algo. El primero 50 y pocas, pues obligatoriamente iríamos al siguiente. Pero tener los 2 turnos por la mañana. Amén. Entonces, anótense. Anotaros, le decís un poco que tengamos en cuenta esto, ¿vale? De 11 a 12. Bienvenidos, el Señor os bendiga. Saludos a Óscar, a Isabel. Tenía ganas de veros. Que el Señor os bendiga grandemente. Pues quedamos así.
Amén. De momento, ya sé que os gusta la tarde, no me miren así. Ya sé que a alguno es de tarde, pero lo haremos por la mañana, ¿vale? Este tiempo. Luego ya veremos, ya con el tiempo, a medida que vaya avanzando, pues iremos viendo ya las posibilidades. Cuando ya empiecen los trabajos en firme, pues, y mucha gente no pueda venir por la mañana, pues nos veremos en la obligación de hacer mañana y tarde. Seguramente esto no pare del tener mañana y tarde, ya lo dejemos así un tiempo, pero sí que os adelanto algo y eso también pediré valentía. De momento y en este tiempo de pandemia lo estoy haciendo yo por una cuestión de responsabilidad. Algunos de la iglesia me dijeron, pastor, tienes que hacerlo tú. La iglesia, los que nos ven, los que te vemos desde casa, los que no podemos tal, pues nos gusta que sí puedas estar. Pero tampoco hay que malcriar a la iglesia en el sentido de que aquí hay buenos predicadores y buenas predicadoras. Aquí hay gente con llamado y con dones. Entonces llegará un día que el pastor hará un solo culto. El otro culto lo hará alguien más. Y a ir a la casa del Señor. Amén. A nutrirnos y que los ministerios crezcan y suban. Amén. Bueno, dicho esto, vamos al libro de Jeremías. Hablamos de Jeremías el domingo, ¿no? ¿Os acordáis que hablamos de qué? De Jeremías 18. Pero no, vamos al 1. Jeremías 1, capítulo 1. Aleluya. El otro día hablaba con alguien que yo dije, será flojo, ese sí es flojo. Me dice, si yo no le tengo miedo a la vacuna, a mí la vacuna es lo que menos me preocupa. Dice, a mí lo que me preocupa es la aguja. Digo, será flojo. Digo, pero será flojo el tipo. Digo, hay que ser flojo. Digo, una aguja así que ni la nota. Dice, a mí lo que me preocupa es la aguja. Digo, ¿será posible? Jeremías 1, y leemos del verso 1 en adelante. Dice así, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra del Señor que vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Y el verso 4 dice, vino pues palabra del Señor a mí, diciendo. Mira, no se sabe muchas veces exactamente cuál es el medio, el método, la manera, la forma en la que el Señor se dirige al profeta. Hay ocasiones en las que tienen una visión, hay veces que tienen un sueño donde Dios les revela cosas profundas y verdaderas. Y hay veces que ellos te dicen, la palabra del Señor vino a mí. Entonces, yo me imagino que tiene que ser una profunda convicción. Como tener la certeza. Es como estar delante del Señor, buscando de Él y sentir en lo más profundo de tu ser una voz que sabes que no viene de ti. Una voz, una palabra que te viene con autoridad. Una palabra que te llena e incluso de empuje y de ímpetu. Es como cuando te dan una palabra, y yo me imagino cuando el Señor veía a un enfermo y le daba la palabra y le decía, levántate. Y era algo que te entraba tan adentro, con tanto vigor, que te hacía saltar del lugar donde estabas. Que sabías que era algo que era una palabra directa de Dios, tan fuerte que no la podía resistir. Y cuando la palabra del Señor viene a uno, cuando Dios le habla a uno, no tiene duda de que es Dios el que te habla. Es más, muchas ocasiones, escúchame, en muchas ocasiones, lo digo esto para enseñanza, ¿no? El Señor te dará una palabra
te dará un convencimiento tal que tú sabes que no procede de ti. El problema es lo que pasa después. A medida en que va transcurriendo el tiempo, los minutos, las horas, los días, los meses, la fe de uno empieza como a decaer. ¿Sería yo? ¿Sería una cuestión de Dios? ¿Sería Dios el que me lo dijo? Pero en aquel momento te vino con tanta fuerza que lo recibiste como tal. Entonces, qué importante es mantener viva la llama de la fe. Mantenernos en lo que Dios nos dijo. Y aprender a discernir su voz. ¿Me escucháis bien? A saber cuando es Dios el que te habla. Es decir, que es el Señor. Mira, Dios cuando te habla no te va a decir nada que contradiga su palabra. Dice la Biblia que esta es la palabra profética más segura. Es sí y amén. Entonces, la palabra de Dios, cuando el Señor te venga con alguna palabra para ti, nunca va a ser una palabra que contradiga lo que dice la Escritura. Pero también esa palabra que venga sobre ti va a traer paz, te va a traer consuelo y sobre todo te va a levantar. O sea, Dios no te da una palabra y uno se queda así como diciendo, bueno, pues vale. Sino todo lo contrario, produce un efecto y enseguida tu espíritu lo va a recibir. Entonces, qué importante es aprender a discernir su voz. Cuando Dios, dice el profeta, vino a mí palabra del Señor. Y luego, cuando viene la palabra del Señor sobre ti, siempre trae una motivación. Viene para exhortarte, viene para edificarte, viene para consolarte. Y como te decía antes, surge dentro de ti un ímpetu tan fuerte que no lo puedes contener. Es como saber exactamente que eso va a acontecer. ¿Te acuerdas cuando María Magdalena va al sepulcro a buscar a Jesús resucitado? Ella sin saberlo, ¿no? Y empieza a preguntarle, y dice, ve allí un señor y empieza a preguntar, oye, mira, ¿dónde está el cuerpo del Señor? ¿Dónde lo habéis puesto? Dice la Biblia, pensando que era el hortelano. Y cuando Jesús se gira y la llama por su nombre, María, y ella dice, maestro. Enseguida, es como que el vuelco del corazón se dio la vuelta y sabía que era él. ¿Te acuerdas cuando Jesús resucita? Se acerca a aquellos dos que iban camino de Maús. Iban hablando y el Señor se acerca a ellos y dice, sus ojos estaban velados para no reconocerle. Y empieza a hablar con ellos y le dice, ¿por qué estáis tristes? ¿Qué es lo que pasa? Y ellos le dicen, oye, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido? Que estuvo Jesús Nazareno, que todo lo que hicieron por él, que cómo lo cogieron y lo clavaron en un madero. Pero tú no sabes lo que ha pasado en Jerusalén. Y entonces dice que él les dijo, oh insensatos y tardos para oír, ¿no era esto lo que la Escritura decía? Y empezó a hablarles de la Escritura, no, pero es que la Escritura no decía que esto había que acontecer. Pero no dice Isaías 53, varón de dolores experimentado en quebranto. Pero no decía la Escritura que ni un hueso de él sería quebrado y así fue. Pero no decía la Escritura esto. Y entonces y dice que llegados a un punto del camino le dijeron, no, quédate con nosotros, vente y demás. Y dice que cuando parte el pan, ¡boom!, se desaparece su vista y entonces entendieron que era el Jesús resucitado. Y se decían uno a otro, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba. Entonces cuando Dios te habla, cuando viene palabra de Dios a ti, te arde el corazón. Es algo que te impele a hacer cosas. No te deja estático ni te deja igual. Es una palabra que transforma, ¿no? Así pues que venga la palabra de Dios. Y mira, Dios sigue hablando hoy de muchas formas y de muchas maneras. Nos habla a través del Hijo también. Entonces cuando tú sientes que Dios está en ello, es que te da una valentía. Y en eso, iglesia, tenemos que estar firmes. Dice, vino palabra del Señor. Aprender a discernirla. Bueno, ¿y cómo sé cuando Dios me habló? Cuando tú subas a la presencia del Señor, escúchame,
Cuando tú subas, tú te darás cuenta cuando Dios te hable, tú sabes que es algo sobrenatural. Tú sabes que no procede de hombre, es algo que lo notas enseguida. Tú sabes cuando estemos delante del Señor que nos llame a su presencia, tú te imaginas que Dios te hable y te diga, oye, pero es que yo te dije, y esto, sí, ¿tú me dijiste? ¿Cuándo? ¿Qué ocurre? Que muchas veces tenemos los oídos tan saturados de oír tanta cosa que nos olvidamos de Él. Siempre cuento la misma experiencia, pero es que fue así. Por cuestiones de la vida, ¿no? La relación con mi padre se fue deteriorando. Y bueno, yo a los 20 años me vine a vivir a España e interrumpimos la relación, la comunicación con mi padre, pues yo me atrevería a decirte pues unos 15, 16, 17 años. No sabíamos absolutamente nada el uno del otro. Lo que yo a lo mejor escuchaba sería alguna referencia en algún momento que quizá alguno de mis hermanos tuvo algún leve contacto con mi padre y algún comentario así, pero poca cosa más. En el año 2017 yo caigo enfermo, a finales de 2017, yo caigo enfermo, una enfermedad que por aquel entonces decían todos los médicos especialistas, bueno, es incurable, chaval, lo siento mucho, te ha tocado esto, lo otro y demás. Y recuerdo que entonces mi madre se asustó y mi madre llamó a mi padre. Ellos están separados, cada uno vive en un país distinto, miles de kilómetros de uno al otro. Mi madre le llamó y le dijo, mira, a nuestro hijo Daniel le han detectado esto, está en esta situación, está tal, mira a ver si tú puedes hacer algo. Y, en fin. Y en esas, después de 16, 17 años, mi padre me llamó. Me llamó por teléfono. Yo llevaba años. Y recuerdo que yo estaba en casa, en aquel entonces no había tanto móvil como ahora, era teléfono fijo. Recuerdo que llamaron a casa. Yo no sabía nada de la conversación de mi madre con mi padre, no sabía nada. Recuerdo que llamaron al teléfono. Cojo el teléfono y digo, sí, dígame. Y cuando yo oigo la voz de mi padre, después de 16, 17 años, nadie tenía que decirme si ese era mi padre. Yo ya lo sabía. Así es cuando el Padre Celestial habla con nosotros. Tú no tienes duda de con quién hablas y quién te habla. ¿Me escuchaste? Y dice, vino a mí palabra del Señor. Dice, vino a mí. Es como en esas ocasiones en las que Dios habla. Y escúchame bien esto. Dios habla a todos los hombres, incluidos los inconversos, los paganos, los que no son sus hijos. Dios les habla igual. La Biblia en Job dice que por 2 y 3 veces Dios habla al hombre en sueños. ¿Me escuchaste? En sueños, se revela en sueños. Yo no sé cuántos saben esto, pero hay países donde hoy, 2021, predicar el evangelio está prohibido. La conversión al evangelio de Jesucristo se paga con la cárcel, porque consideran una blasfemia cuando tú haces una renuncia a tu religión para volverte a Jesús. Hay países donde eso está penado. La familia te da la espalda y tú sientes el destierro. Entonces, en esos países tan herméticos, piense en Corea del Norte, piense países realmente muy cerrados y donde no admiten misioneros. ¿Y allí quién va a predicar? ¿Cómo se hace? Sé que desde Corea del Sur envían globos, los hermanos se van a la frontera, ponen textos de la Biblia y los envían en globos para allá.
intentan con la radio, pero el acceso a internet, a las emisoras, todo eso está cortado y copado. Entonces, ¿cómo hacen? Entonces, escuchaba reportes de agencias de misiones que decía que había gente que se convertía, escúchenme, por sueños. Que soñaban que venía Jesús y les hablaba. Leí hace años un reporte que realmente me estremeció. Había una chiquita, una joven, que se había entregado al Señor. Le había llegado el mensaje del Evangelio y ella, en secreto, era seguidora de Jesús. Llegó a sus manos un ejemplar del Nuevo Testamento. Y yo leía la historia y realmente me conmovía. Dice que la chica leía el Nuevo Testamento y lo escondía debajo de su cama. Y cuentan que un día esta muchacha, cuando llegó a su habitación, entonces, y mete la mano por debajo del colchón para buscar donde tenía el Nuevo Testamento, dice que no lo encontró en el lugar donde ella lo dejó. Entonces se asustó y empezó a buscar y dice que lo encontró en otra parte del colchón. Y se asustó. Y vino su madre, que le había hecho la habitación. Le había estado así en la cama hurgando. Y le dijo, hija, no te preocupes, porque la vio asustada, ¿no? Yo también soy cristiana. Ni siquiera una madre se atreve a decírselo a su hija por la persecución tan atroz que hay. ¿Y el Evangelio cómo va a penetrar allí? ¿Cómo va a ser? No, es cuando sientes la voz de Dios así. Oremos por los misioneros, ¿no? Oremos porque el Señor siga rompiendo barreras y pueda llegar el Evangelio, ¿no? Y por último, quisiera acabar con esto. Me conmovió la historia que nos contó el pastor Ney de Zarauz, brasileño, cuando el último congreso de misiones, cuando él estuvo en Santa Catarina, en Brasil. El director de misiones contaba en aquella oportunidad que dice fue impactante, pastor. Él me decía, había miles de pastores allí recibiendo instrucción sobre las misiones. Tenemos una escuela misionera donde van durante 2 años y esto es aviso para navegantes. Lo digo por si alguno el Señor lo mueve. Durante 2 años a prepararse para las misiones. Y allí te preparan en idiomas bíblicos, en formación bíblica, en misionología. Santa Catarina, en Brasil. Y contaba que el director de misiones, cuando estaba dando la charla a todos los pastores, piensan 5.000 pastores allí sentados hablando acerca de esto, para él era muy duro porque él estaba hablando. Y él solo tiene una hija. Y estaba dándole la charla a los pastores, te hablo hace un par de años, y al día siguiente, su única hija, se iba de misionera a un país cerrado donde están perseguidos. Y él contaba y él le dijo a su hija, hija, yo no sé si nos vamos a volver a ver. Pero con el desgarro, ¿no? Pero el amor a Cristo, cuando Dios te habla, te da una fuerza que por más que tú intentes resistirlo, no puedes. Es como que el Señor te llama a algo. ¿No? Y por más que intentes sufrirlo, como dice Jeremías, no puedes. Y quisiera acabar con esto, ¿vale? Para dejarlo aquí, dice,
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Yo no sé cuántos saben eso, pero el original no dice testigos. Dice, me seréis mártires. Y mártir es aquel que muere por una causa. Y no significa únicamente la muerte física, sino que cuando nosotros nos plegamos a la voluntad de Dios, cuando nosotros somos obedientes a su voz y a su llamado, algo de nosotros se muere para que Él viva. Oramos. Señor y Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra y por tu voz, Señor. Voz que quebranta los cedros del Líbano. Voz que vuela rápido, liviana, como pluma de escribiente. Señor, voz que atraviesa toda dureza, Señor, y que quebranta toda piedra. Señor, tu palabra es como fuego que abrasa y como martillo que quebranta la piedra, Señor. Padre, pedimos, Señor, que sigas hablando a tu pueblo, que sigas instruyendo, que sigas cumpliendo tu propósito en cada uno, Señor. Y Padre, pedimos ahora que nos despidas también en paz, en bendición y que dispongas de nosotros para el culto del domingo. Señor, que tanto el primer turno como el segundo, Señor, pueda descender con tu gloria. Padre, te lo pedimos todo en esta hora y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Otra cosa, anotaros con Yulisa para el culto el turno 1 o el 2, ¿vale? Le decís, pero también dejamos preparadas algunas sillas por aquellas